los medios de comunicación que aún nos acompañan. Y parece que nos pusimos de acuerdo el día de hoy porque traemos 4 temas sobre la educación, un tema muy sensible que definitivamente estoy muy de acuerdo con lo que expone la diputada del PT. Y de hecho la iniciativa que el día de hoy propongo al Pleno es con la finalidad de hacer algunos cambios y se pueda considerar ya en la Constitución Política de Baja California Sur como obligatoriedad la educación inicial, ¿verdad? Con la anuencia de la mesa directiva, saludo con mucho gusto a mis compañeros diputados. El suscrito diputado José Luis Perpulidrú, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional de la 15ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, en ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 57, fracción segunda, de la Constitución Política y 101, fracción segunda de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo, ambas del Estado de Baja California Sur, presento a la consideración del Pleno de esta Asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 y la fracción cuarta del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, misma que se sustenta al tenor de la siguiente exposición de motivos. La educación es un derecho humano fundamental e integrador, ya que posibilita la comprensión y ejercicio de los demás derechos inherentes al ser humano. La educación promueve la independencia, libertad y la autonomía personal. Un pueblo educado mejora sus condiciones sociales, económicas y culturales de un país, provoca un mejoramiento de la productividad, la movilidad social, reprime los índices de pobreza y fortalece la cohesión social. De conformidad con el artículo 3 de la Constitución Federal, la Federación, Estados y Municipios tienen la obligación de impartir y garantizar la educación gratuita, laica, de calidad, inclusiva, sin discriminación y con respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Esto significa al menos que asistan de manera regular a la escuela, permanezcan en ella hasta concluir la escolaridad obligatoria y en ese tránsito logren aprendizajes relevantes para la vida. El 15 de mayo de 2019 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el decreto que contiene la última reforma relevante llevada a cabo por el Estado mexicano en el artículo 3 constitucional. En el artículo 8 transitorio del decreto, en cita, se establece que las legislaturas de los estados, en el ámbito de su competencia, tendrán un plazo de un año para armonizar el marco jurídico en la materia, plazo que se cumple para Baja California Sur el 15 de mayo del 2020. En relación con la mencionada reforma constitucional de mayo del año pasado, es importante recalcar que la misma retoma el rol de las niñas, niños, jóvenes y maestros como premisa fundamental del sistema educativo nacional, elimina la evaluación docente y crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, encargado de la capacitación y formación del magisterio. De igual manera, esta reforma reconoce como actores principales del proceso educativo a las maestras y maestros, al mismo tiempo que resalta su esfuerzo y compromiso en quehaceres escolares. Concibe a la educación como un derecho con la encomienda de desarrollar todas las facultades de la persona y el papel del Estado de hacerlo accesible, mediante la obligación dual de impartir y garantizar la educación. Por otra parte, se incorpora la educación inicial y a la educación superior al tabulador de educación obligatoria, y sobre las cuales el Estado deberá generar las condiciones de acceso, estableciendo la obligación del Estado de garantizar y promover la educación inicial
y de ampliar políticas para fomentar la inclusión de jóvenes, su permanencia y continuidad en el caso de la educación superior. La motivación para incluir este enfoque obedece a que en materia de educación inicial, los primeros años de vida constituyen un proceso de enseñanza-aprendizaje que sienta las bases del desarrollo de la vida, pues constituye un momento único del crecimiento en que el cerebro se desarrolla notablemente, ya que durante esta etapa las y los niños reciben una mayor influencia en sus entornos y contextos, por lo que debe ser uno de los componentes claves de las políticas públicas en materia educativa. Por lo que respecta a la educación superior en México, 10.7 millones de jóvenes entre 18 y 22 años deberían estar cursando este tipo de educación. Sin embargo, actualmente están inscritos alrededor de 4.2 millones de jóvenes que representan el 38.4%, es decir, solo 4 de cada 10 jóvenes tiene acceso a este tipo de educativo. De ahí la prioridad de que el Estado garantice el acceso a este nivel educativo a todas las personas que lo soliciten. La reforma reivindica los principios rectores que son fuente de la educación que el Estado mexicano imparte, complementándolos con otros que son productos de nuevas condiciones sociales que privan en el país. Por eso establece que la educación que imparte el Estado y municipios, además de la obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. En este orden de ideas, la nueva redacción del texto constitucional plantea que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una parte central de la discusión de la nueva reforma se centró en los aspectos que regulan la admisión, promoción y reconocimiento de las maestras y maestros que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, virtud a las innumerables quejas por parte de estos de que la reforma educativa de 2013, más que educativa, era administrativa y demasiado punitiva para las y los maestros, ya que su permanencia en el sistema educativo dependía de un examen que le era practicado, no para diagnosticar su grado de conocimientos y fortalecer su formación y capacitación, sino más bien, a su juicio, para dejarlos fuera de la función docente. Es así que la nueva reforma contempla que la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerce la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley, los cuales serán públicos, transparentes y equitativos e imparciales, y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos derivados de estos procesos solo se otorgarán en los términos de dicha ley y en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio, con excepción de las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía, a las que les serán aplicables estas disposiciones. Compañeras y compañeros diputados, la educación es un derecho social indispensable para el desarrollo del ser humano. Es un factor de cambio y de progreso que reduce la brecha de la inequidad, la pobreza y la discriminación. La educación en México en general y en nuestro estado enfrentan grandes retos productos precisamente de la inequidad, porque para nadie es un secreto que las poblaciones que se encuentran en mejores condiciones sociales y económicas tienen mejores resultados de aprendizaje por tener mejores servicios escolares que aquellas que se encuentran en contextos de vulnerabilidad, en zonas remotas, rurales,
aisladas o en zonas o asentamientos indígenas, donde aún se presenta la explotación del hombre por el hombre mismo. Al cumplir con el mandato que impone el artículo 8º transitorio del decreto, que contiene la reforma de mérito, de que las legislaturas de las entidades federativas, en un plazo no mayor a un año, deberán armonizar sus propios marcos normativos en la materia conforme a este decreto, se da el primer paso y se sientan las bases de lo que queremos para las niñas, niños y jóvenes de nuestro Estado, que debe ser, no quepa duda, una educación humanista que impulse el progreso a través del conocimiento científico y que fortalezca la educación emocional de los alumnos a través del aprendizaje de las artes y oficios que le ayudan a crecer en mente y espíritu para consolidar la patria justa y generosa que nos merecemos todos los mexicanos y por ende todos los subcalifornianos. En razón de lo expuesto y fundado pongo a su consideración y solicito respetuosamente su voto aprobatorio al siguiente proyecto de decreto. El Congreso del Estado de Baja California Sur decreta, artículo único, se reforman el artículo 10 y la fracción cuarta del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Artículo único. Se reforman el artículo 10 y la fracción cuarta del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur para quedar de la siguiente manera. Artículo 10. Todos los habitantes del Estado tienen derecho a recibir educación. El Estado y municipios impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. La educación superior lo será en términos del último párrafo del presente artículo. La educación que imparta el Estado y municipios, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado y los municipios priorizarán el interés superior de niñas, niños, adolescentes, jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. En términos de la Constitución General y de esta Constitución, las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social y resalta su esfuerzo y compromiso en los quehaceres escolares. La ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en sus funciones docentes, directivas o de supervisión. Corresponderá a la Federación su rectoría y en coordinación con nuestro Estado su implementación conforme a los criterios de la educación previstos en el artículo 3º constitucional. El Estado, en coordinación con la Federación, implementará conforme a los criterios de la educación previstos en el artículo 3º constitucional las disposiciones que la ley establezca con relación al sistema para la carrera de las maestras y los maestros en sus funciones de docente, directiva o supervisión. El Estado y municipios coadyuvarán a que la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerce la función docente, directiva o de supervisión, en términos de la Constitución General, se realice a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales,
y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos derivados de estos procesos solo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. A las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía, no les serán aplicables estas disposiciones. El Estado y municipios fortalecerán a las instituciones públicas de forma docente, de manera especial a las escuelas normales en los términos que disponga la ley. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado y municipios, en la medida que les corresponda, de conformidad con la ley, garantizarán que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de educación. Cuando el Ejecutivo Federal se encuentre en la etapa de determinar los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República, el Estado de Baja California Sur, a través de las dependencias competentes, participará con opiniones que se nutrirán con la expuesta por diversos actores sociales involucrados en la educación, así como por el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales. El Estado y municipios, en los términos que establezca la ley, aplicarán los planes y programas de estudio que establezca el Ejecutivo Federal, observando la perspectiva de género y una orientación integral que incluye el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectura, escritura, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de las poblaciones migrantes asentadas en nuestro estado, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Se reconoce el derecho de los habitantes del Estado de acceder a la información y el conocimiento para lograr una comunidad totalmente intercomunicada. El Estado y municipios, en apoyo de las labores escolares, proporcionarán espacios públicos con acceso a Internet gratuito en bibliotecas públicas y escolares, para lo cual se coordinarán con sus dependencias, instituciones tecnológicas y educativas en todo el Estado. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Artículo 22. Son obligaciones de los habitantes del Estado, de la fracción 1 a la tercera igual. Fracción cuarta. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior, y en su caso reciban la instrucción militar en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. De la fracción quinta a la séptima igual. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Atentamente, diputado José Luis Pérpuli Dru, de Acción Nacional, del Partido Acción Nacional, La Paz, Baja California Sur, a los